No, empecemos, son las 7. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces nada, como tema para revisar el día de hoy, con el doctor Sarasa, pues revisando entre los pacientes que hemos tenido recientemente, surgió la idea de revisar algo de controversias en cuanto a la fijación profiláctica inicial en pacientes con deslizamiento epificiario capital femoral. Pues es el tema que vamos a evaluar hoy, dando pues como un abordaje general al deslizamiento epificiario y ya puntualmente a lo que hay en cuanto a evidencia más reciente en cuanto a la fijación profiláctica. Para comenzar, un paciente masculino, 12 años de edad, un paciente que al ingreso, pues ya vamos a ver las imágenes, cursó con un deslizamiento epificiario capital femoral derecho y se le realizó una fijación profiláctica, una fijación in situ, perdón, de su deslizamiento derecho y una fijación profiláctica de la epífisis femoral izquierda. Un paciente masculino, como mencionaba, 12 años de edad, fue llevado por su mamá por dolor en la región inguinal derecha, irradiado al muslo de la rodilla, un dolor que se agudizó en la última semana asociado a incapacidad para la marcha sin antecedente traumático relacionado a importancia. Como antecedente relevante, sí tenía un síndrome de Down en paciente asmático, obeso y con hipogonadismo. Al examen físico, al miembro inferior derecho tenía una actitud en rotación externa, sin acortamiento, dolor con la movilización de la cadera, un signo de Dreman que ya vamos a describir más adelante que era positivo para el paciente y no tenía déficit neurovascular distal. Listo. Estas eran las imágenes iniciales del paciente, las radiografías preoperatorias de su cadera derecha, en donde vemos pues un deslizamiento epificiario capital femoral del lado derecho, que al medir el ángulo epifisiodiaficiario o el ángulo de Southwick nos daba para un ángulo de 16 grados, consideraríamos un deslizamiento leve menor a 30 grados, por lo que fue llevado, como mencionábamos, o se consideró realizar una fijación in situ de su fémur proximal derecho. Y pues dado en este paciente, digamos que como vamos a discutir más adelante, pero en este paciente las consideraciones de la obesidad, un trastorno endocrinológico asociado como el hipogonadismo, no hubo mucha discusión en llevarlo a una fijación profiláctica de entrada. Em, Estas fueron pues las imágenes intraoperatorias y este fue el resultado postoperatorio donde vemos una restitución de este ángulo epifisodiaficiario del lado pues derecho, algo digamos que de movilidad sin realizar una maniobra de reducción cerrada, pero pues mejoró algo, y la posición del tornillo adecuadas. Esto pues para comenzar y como vamos a discutir, vamos a mencionar un paciente más adelante desde otro panorama y con esto pues para tener como los dos contrastes. En cuanto al deslizamiento epificiario capital femoral, tener en cuenta que es una patología en la adolescencia que se caracteriza por un desplazamiento de la epífisis capital femoral con respecto a la metáfisis y este deslizamiento se da a nivel pues de la fisis. Se considera pues por algunos textos y literatura que es una fractura Salter-Harris 1 al ser un deslizamiento a través de la zona hipertrófica de la fisis proximal del fémur, presentando un gran desplazamiento en varo de la cabeza femoral por lo general. Em, Esta definición, sin embargo, puede ser engañosa, ya que en realidad es la metáfisis la que se mueve hacia antero-superior, mientras que la epífisis permanece en el acetábulo y se ve pues la imagen de que está posterior-inferior al permanecer en una adecuada posición en el acetábulo. Esto se da porque la epífisis mantiene su relación normal con el acetábulo a través del ligamento redondo y el cuello femoral por su parte se desplaza en extensión, en varo y en rotación externa. Es la patología más frecuente de la cadera del adolescente. La incidencia va dependiendo del artículo y de donde se revise, pero en lo más reciente, en las revisiones más recientes va desde un 0,33 hasta un 24,5 niños por cada 100.000 habitantes. El 78% de los casos se presenta en el periodo de crecimiento rápido, más frecuente en hombres, el promedio pues, de edad en hombres es de 12 años, en niñas es de 11,2 años y la relación es de 3:1. En Colombia como tal no existen estudios epidemiológicos que estimen la prevalencia o incidencia como tal de la patología en nuestra población. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que varía con la edad, la raza, el peso y la región geográfica y que en términos generales este incremento proporcional de hombres a mujeres puede ir desde 1,7 hasta 3 por hombres por cada mujer. Em, digamos que nuestra epidemiología y nuestra incidencia se asocia un poco a Norteamérica hacia el este y el oeste, en donde hay mayor compromiso de la raza negra, y en la raza latina hay un compromiso descrito más como la raza caucásica, que es una incidencia un poco menor. Em,
Y pues es importante a la hora de hablar de fijación profiláctica que entre también, dependiendo del estudio, pero los estudios más recientes van de que hay una presentación bilateral de deslizamiento que puede ser en agudo o ya un deslizamiento subsecuente entre un 50 y un 63% de los casos. Em, es importante y en estudios recientes, un estudio de Cono, él describe que hasta un 70% de las caderas contralaterales, en casos de deslizamientos unilaterales iniciales, tienen una inclinación subclínica que si bien clínicamente no llega hasta cursar como otro, o el deslizamiento contralateral, sí habla de que hay un compromiso bilateral, por lo que haría referencia a que los estudios muestran hasta un 70% de presentación bilateral. Se presenta con mayor frecuencia también en pacientes obesos. El 50% de los pacientes, perdón, se encuentran sobre el percentil 95 de índice de masa corporal para el peso. Entonces aquí como vemos, el pico de presentación asociada al pico de velocidad rápida del crecimiento, que como se da más tardío en hombres, por eso la edad de presentación es un poco más adelante en hombres y un poco más atrás en mujeres. Esto también en los diferentes estudios mencionan que ha venido cambiando, ya que este pico cada vez se presenta de forma más temprana en la población infantil. Y pues la obesidad, como veníamos mencionando. En cuanto a la etiología en términos generales es desconocida, sin embargo hay múltiples asociaciones y algunos patrones o teorías en cuanto a la etiología. Si hay un patrón de herencia, pues se asocia a un 7,1% en familiares de segundo grado y en primer grado hasta un 14,5%. Eh, Asociado pues adicional, como vamos a mencionar, a etiologías o digamos asociaciones ya mecánicas y pues endocrinológicas. Entonces, a nivel de los factores mecánicos asociados, pues tener en cuenta la estructura de la fisis femoral proximal, en donde hay un anillo pericondral que da aproximadamente un 75% de la estabilidad de la fisis. Es una banda fibrosa densa que rodea la placa de crecimiento en su unión con el hueso y provee resistencia mecánica en la unión en esta zona. Y básicamente a nivel mecánico, lo que ocurre o dentro de las teorías y lo que sí se ha evidenciado y se mantiene en la literatura vigente y descrito es que hay una fisis mucho más ancha y esta fisis más ancha, digamos que va a llevar a que, pues más bien está dada primero por un engrosamiento en la capa hipertrófica, va a llevar a cambios en la geometría de la fisis del hueso periyuxtaficiario. Son pacientes que por lo general cursan con una retroversión femoral o una coxa profunda, lo que hace que la fisis sea más débil durante ese periodo rápido de crecimiento. Y asociado a presencia de cargas incrementadas por el sobrepeso, por ejemplo, en la lámina de crecimiento, o por esta inclinación de la fisis, digamos que genera fuerzas cizallantes, y ante una fisis ancha que por lo general va hasta 2 a 6 milímetros y en estos pacientes se han descrito hasta 12 milímetros, hay una insuficiencia de los componentes tensiles de la placa de crecimiento, lo que va a promover o que haya un mayor riesgo de este deslizamiento. Adicionalmente están descritos factores asociados bioquímicos, hormonales. Los estrógenos pues han mostrado un factor protector en cuanto a que disminuyen el ancho de la fisis, por lo tanto aumentan la resistencia al deslizamiento. La testosterona, lo que hablaría que en hombres en este pico rápido de crecimiento y de producción hormonal hay un incremento en el riesgo de deslizamiento, aumentan el ancho de la fisis y disminuyen la resistencia de esta misma. Eh, y pues como mencionábamos, se ha asociado a múltiples patologías, sobre todo endocrinopatías y alteraciones hormonales, tales como el hipotiroidismo, ya que la deficiencia de hormona tiroidea produce una deficiencia en la matriz cartilaginosa de la fisis, y en la obesidad y el hipogonadismo también se presentan las mismas características. El uso suplementario hormonal, el hiperparatiroidismo primario, enfermedad renal crónica, panhipopituitarismo, y es por esto pues que estos pacientes, digamos, em, perdón, que cursan con patologías endocrinas asociadas como comorbilidades, en términos generales no hay duda de que tiene un riesgo aumentado para un deslizamiento contralateral, y así inicialmente solo cursen con un deslizamiento unilateral, no hay mucha discusión en cuanto a realizar la fijación profiláctica del otro lado, como vamos a mencionar más adelante. Em, También es muy importante que la edad de presentación nos va a permitir definir y determinar, o va a ser uno de los criterios para definir o no la necesidad de una fijación profiláctica, ya que entre una edad de presentación más temprana a lo habitual hay mayor riesgo de asociación contralateral. Y este inicio de los síntomas también va a permitir la primera clasificación de la entidad. Es allí donde se clasifican en deslizamientos epifisarios crónicos agudos, crónicos
deslizamientos epifisiarios de la cabeza femoral agudos, crónicos o crónicos agudizados. Básicamente un deslizamiento agudo está caracterizado por presentar síntomas de menos de 3 semanas de evolución, corresponden solamente al 15% de los pacientes. Es un dolor de inicio súbito asociado a cojera con dolor a la movilización y hay acortamiento y rotación externa de la extremidad, como mencionábamos, así como limitación para los arcos de movimiento. Los deslizamientos epifisiarios crónicos, siendo los más frecuentes, hasta el 85% de los pacientes llevan o presentan o refieren síntomas por más de 3 semanas, hay menor dolor, pero si hay cojera, puede haber acortamiento de la extremidad y posición también en rotación externa con cierta frecuencia. Eh, En flexión de la cadera va a haber una abducción y rotación externa típica, es que conocemos como el signo de Dreman. En cuando se evalúa la cadera en flexión, siempre va a estar en esta postura en abducción y rotación externa. Y en la radiografía, como vamos a ver más adelante en unas imágenes, ya hay cambios de remodelación y neoformación ósea metafisiaria. En cuanto al deslizamiento crónico agudizado, son pacientes con hallazgos crónicos previos o con un cuadro pues, atípico o que describen un dolor años o meses antes previo y con exacerbación durante las últimas semanas de estos síntomas y del dolor, por lo general por un aumento en el grado del deslizamiento que o no había sido diagnosticado o no había sido tratado previamente. En cuanto al examen físico, el 83% de los pacientes describen dolor en la región inguinal, sin embargo, también está descrito dolor en la cara lateral de la cadera, ellos hablan dolor difuso en específico en el muslo, en las nalgas, en la espalda baja, e inclusive en algunos estudios hablan de un dolor en la rodilla. Por lo que el dolor, si bien es en la extremidad comprometida, puede ser inespecífico, como mencionamos. Y en la marcha, la inspección es muy relevante tener en cuenta que van a cursar con cojera y rotación externa de la extremidad, y las pruebas de fuerza muscular van a estar limitadas por el dolor. En cuanto a los rangos de movilidad, por lo general cursan con un aumento considerable en la rotación externa, siempre van a estar en rotación externa, pero ausencia o por lo menos una franca limitación para la rotación interna y para la aducción. Y la longitud de los miembros inferiores es importante evaluarla, ya que la pierna afectada se va a cortar. En cuanto al signo de Dreman, como mencionábamos siempre durante la flexión pasiva de la cadera, pues ya que el paciente no va a realizar por lo general flexión activa por el dolor. Cristian, Sí, señor, Cristian, sí, señor. activa la entrada de varias personas que están esperando que los Ah, active. espéreme, profe. Esto quitémoslo. Aquí está. Profe Simón. Listo, ya. Listo, profe. Qué pena. Me disculpo. Listo. Y como veníamos mencionando, el signo de Drenan, que durante la flexión pasiva en la cadera, en pacientes que no van a hacer flexión activa por lo general por el dolor, va a haber una posición en rotación externa y abducción evidente. En cuanto a la imagenología, siempre son pacientes que se les debe solicitar ante la sospecha clínica de forma rutina 2 proyecciones en pelvis, una proyección AP que va a evaluar el aspecto más medial y lateral de la epífisis y la proyección de Lowenstein o Rana que evalúa el aspecto anterior y posterior. Por lo general en la radiografía anteroposterior vamos a ver cambios en sobre todo pues, en cuanto al deslizamiento y sobre todo podemos identificar algunos cambios que nos sugieren que sea un deslizamiento agudo o crónico. Y ya en la proyección de Lowenstein vamos a medir específicamente ciertos ángulos, puntualmente el ángulo epifisiodiaficiario o el ángulo de Southwick, que nos va no solo a permitir evaluar el grado del desplazamiento, sino también establece una clasificación. Algunas alteraciones adicionales en las radiografías AP de pelvis vamos a ver irregularidades de la fisis. Siempre es muy importante evaluar la línea de Klein, que como vemos en la imagen, básicamente al trazar una línea, por la cara externa del cuello femoral, esta va a cruzar o debe cruzar la porción superior de la epífisis en una cadera normal. En el deslizamiento no la va a cruzar y a esto se le define como el signo de Tretowan, y es que o no la pasa o la pasa de manera asimétrica comparando con la cadera contralateral. Adicionalmente pueden cursar con el signo de Stillen, que se define como una radiopacidad, como vemos en la imagen, sobre la metáfisis. Es un signo temprano pues, de un deslizamiento epificiario capital femoral, más de un deslizamiento agudo. Y ya en la proyección de Lowenstein podemos evaluar, como mencionábamos, el ángulo de Southwick o el ángulo epífiso-diaficiario. Básicamente, lo que hacemos es que trazamos una línea tangente a la cabeza femoral, como vemos esta primera línea, una línea que va perpendicular a esta y una línea que va a través del eje del cuello femoral. Digamos que sale o se origina de esta unión entre la tangente de la cabeza y la perpendicular. Y este va a ser el ángulo de Southwick, que como vamos a definir más adelante ya en la clasificación,
se evalúa de forma, o sea, están descritos valores normales de forma aislada y anormales, o ya valores en cuanto a la varianza de forma comparativa. Em, en términos generales. Están descritos también signos adicionales ya de deslizamiento crónico, como el signo de la cacha de revólver, en donde ya vemos que hay cambios del cuello y de la epífisis femoral, ya hay remodelación ósea, hay sobreosificación, hay deformidades ya a nivel crónico en retroversión del cuello femoral, resorción metafisiaria anterosuperior, como vemos en la imagen de arriba, y formación de hueso óseo subperiostal, como vemos aquí en la imagen señalada por la flecha inferior. Y aquí simplemente para mencionar algunas diferencias, en cuanto a lo que podemos ver clínicamente en un deslizamiento crónico versus un deslizamiento agudo, en donde cuando comienza el deslizamiento se puede observar en la radiografía anteroposterior una porción de la epífisis superior queda descubierta, no hay remodelación en términos generales, em, y en el deslizamiento agudo no hay signo tampoco de remodelación en la parte más inferior-interna. Sin embargo, ya cuando son deslizamientos crónicos se ve claramente deslizado, por lo general con un mayor grado de desplazamiento y de angulación, este cuello femoral sobre la epífisis, y está descrito, como mencionamos, ya cuando hay osificación, lo que se va a mencionar más adelante como el signo de la cacha de revólver, pero básicamente es ese bump anterior en la imagen de la derecha. Esto a su vez, pues como mencionábamos, la clasificación cronológica en cuanto al porcentaje de pacientes: 15% de los casos son agudos, 75 hasta 85 son crónicos, y los crónicos agudizados, como ya los habíamos descrito, dolor de unas 3 semanas con exacerbación súbita de los síntomas. Y ya clasificaciones adicionales, como la clasificación de Loder, en la que básicamente hablamos de un deslizamiento estable, son hasta el 95% de los pacientes, los estudios van desde 85 a 95, y son pacientes que básicamente pueden caminar, soportar la carga inclusive sin muletas, y hay un riesgo de necrosis vascular en estos pacientes entre un 0 y un 1,4%, ya que al ser pacientes que si bien hay un deslizamiento evidente, qué pena, por favor, voy a admitir a las otras personas que están ahí pendientes. Listo. Listo. Que si bien hay un deslizamiento, este ya es, digamos, valga la redundancia, estable, no hay un desplazamiento considerable, son, como vamos a ver en la clasificación de Southwick, de leves a moderados, pero adicional, hay menos riesgo de las arterias retinaculares, por lo que disminuye considerablemente el riesgo de necrosis vascular en estos pacientes. Y ya los pacientes con deslizamientos inestables, que van desde el 10 hasta un 35%, dependiendo de dónde lo revise uno en la literatura. En estos pacientes el dolor limita la deambulación, el soporte de carga, inclusive con muletas y arcos de movimiento, y como vemos hay unas tasas o índices de necrosis vascular considerablemente mucho más altos, que son desde el 14,8 hasta el 21,4%. Teniendo en cuenta pues la medida del ángulo de Southwick, está descrita una clasificación de Southwick en donde el deslizamiento se define entre leve, moderado y severo. Leve cuando este ángulo es menor a 30 grados, moderado cuando va entre 30 y 60 grados, y severo mayor a 60 grados. Y eso tener en cuenta o tenerlo muy presente, que en el paciente con deslizamiento bilateral, pues es relevante que 12 grados va a ser el valor normal de este ángulo de Southwick. Y lo que se hace por lo general es que se realiza una resta del lado sano con respecto al contralateral, y como vamos a ver, uno de los principales predictores a la hora de definir o no un deslizamiento contralateral es no solo el ángulo de Southwick unilateral, sino al compararlos la diferencia entre el Southwick pues de un lado, el lado afectado, que se resta al lado sano. En cuanto al tratamiento, simplemente para mencionar algo muy puntual, es una urgencia, requiere manejo inmediato, y el tratamiento está enfocado en estabilizar la fisis para prevenir la progresión del deslizamiento y lograr un cierre fisiario. Busca evitar necrosis avascular, condrolisis y artrosis temprana de la cadera femoral. Pues en cuanto a esto hay diferentes pues técnicas descritas, pero en principio el paciente debe ser admitido de forma inmediata al hospital. Está descrito en algunos pacientes y de forma inicial, si se realiza un diagnóstico de un deslizamiento agudo, restringir el apoyo, movilizar al paciente solamente en camilla o silla de ruedas, y obtener de forma inmediata, como mencionábamos, estudios radiológicos, una proyección al menos AP y una proyección en rana de pelvis, que confirmen el diagnóstico, y de esta manera pues prepararlo para el tratamiento definitivo. Está escrito en pacientes con deslizamientos estables, la fijación in situ con un tornillo o múltiples pines. Vamos a ver que en la literatura más reciente, pues digamos que no es el tema, pero simplemente para mencionar hoy, eh,
Esto directamente relacionado con el grado de desplazamiento y la clasificación de acuerdo al ángulo epífiso diaficiario, y es que en desplazamientos leves o moderados aún se considera una opción eh, la realización pues, de una fijación in situ, y de acuerdo a la literatura, ellos hacen referencia a que en centros especializados, en donde se cuente con una alta curva quirúrgica, en técnicas de luxación controlada de cadera o de un modificado, en deslizamientos severos, se recomienda, si el paciente se encuentra en estas instituciones, optar por esta alternativa, ya que se ha mostrado que la reducción abierta en estos pacientes y corregir la alineación mejora el pronóstico tanto mecánico de esa cadera como el riesgo de necrosis avascular. Sin embargo, ellos sí son muy claros en los diferentes artículos, inclusive los más recientes, que de no contarse con alguien con la curva adecuada, con un servicio con la experticia adecuada, es preferible optar por una fijación in situ temprana. Y en pacientes con deslizamientos inestables, también la reducción temprana, de ser posible, solamente si se logra dentro de las primeras 6 horas. Hay algunos estudios o algunos artículos que aún describen si el paciente llega en agudo en las primeras 6 horas del deslizamiento, realizar algún tipo de reducción cerrada, de lo contrario no optar sino por reducciones abiertas, si se cuenta con alguien que sea experto en el ámbito, y esto con el objetivo de preservar pues la circulación de la cabeza femoral. La discusión previa era las primeras 24 horas, pero todos los estudios abogan ahora porque solamente si se llega al paciente dentro de las primeras 6 horas se realice una reducción cerrada. En cuanto a la fijación in situ, importante tener en cuenta que se debe colocar o lograr pasar al menos 4 a 5 roscas a nivel de la epífisis femoral, y que el tornillo se debe situar central en el cuello femoral y perpendicular, perdón, a la metáfisis, a la fisis, perdón, proximal del fémur. em, Esto pues digamos a la hora del posicionamiento del implante. Em, y el deslizamiento estable o el deslizamiento, ellos dicen que inclusive por encima de las 6 horas, siempre tener en cuenta que no debe ser reducido, ya que la reducción cerrada tiene una alta incidencia de necrosis avascular. Recomiendan utilizar un tornillo de 7 milímetros que tiene un alto índice de fusión, como mencionábamos, y en la posición pues descrita central al cuello, perpendicular a la fisis, muy importante. Y también los estudios más recientes han mostrado que por este alto índice de fusión, sobre todo en tornillos canulados de rosca parcial, últimamente se recomienda, de no contar con otro instrumental, el uso de tornillos de rosca completa. Y pues digamos que lo que está descrito en cuanto al uso de pines lisos, en términos generales hay menor compromiso de la fisis y mayor potencial de remodelación, pero todos los estudios muestran que técnicamente es más demandante, por lo que los resultados en los diferentes estudios son insatisfactorios con esta técnica. En términos generales, los pines no logran prevenir de igual manera o alcanzar las mismas metas de artrosis temprana en casos moderados o severos. Hay un riesgo en estos pacientes de una necrosis vascular de hasta el 10-40%, hasta el 33% en deslizamientos inestables, por lo que se prefiere en términos generales la fijación in situ hoy en día con tornillo canulado único. Sin embargo, se reserva para pacientes en donde hay un riesgo de cierre fisario prematuro asociado a desórdenes del crecimiento, y que haya un riesgo aumentado de una coxa vara, una coxa breva, un sobrecrecimiento del trocánter mayor que vaya a comprometer el brazo de palanca de la cadera deslizada. Ya digamos que entrando un poco más en el tema, entonces también otro caso, como mencioné, que íbamos a discutir, y este ya es un caso de un paciente masculino de 12 años al diagnóstico inicial, que cursó en el año pasado hacia febrero-marzo con un deslizamiento epifisario capital derecho femoral. Se realizó esta fijación in situ de su cadera derecha con ángulo de Southwick que daría para un deslizamiento leve, y el paciente reingresa este año, aproximadamente hace un mes, por un cuadro de 15 días de ahora dolor en la cadera izquierda asociada a limitación funcional. Clínicamente es un paciente longilíneo, no es obeso, no tenía ninguna comorbilidad asociada, ningún tipo de endocrinopatía, por lo que en el momento inicial se consideró realizar simplemente observación clínica estricta y no llevar a fijación profiláctica. Y ahora con este cuadro, al realizar una radiografía de control, vemos esta imagen en donde vemos pues ahora un deslizamiento epifisario capital femoral izquierdo. Eh, en la imagen pues o la proyección de rana, vemos cómo está, pues, de acuerdo a la descripción, el deslizamiento de la epífisis hacia posterior e inferior, y el cuello femoral en rotación externa. Y con esto es donde nos genera pues la duda cuándo o no realizar una fijación profiláctica contralateral. En términos generales, digamos que lo que está descrito, como mencionábamos, hasta el 50-63% de los pacientes tienen o cursan con una presentación bilateral de la patología. eh,
y la edad temprana de diagnóstico está en el 80% de los casos, o alteraciones endocrinas, digamos. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de algunos factores pronósticos que incrementan el riesgo de un deslizamiento contralateral, y en estos pacientes uno debería definir de entrada realizar esta fijación profiláctica. Entonces, a edades tempranas del diagnóstico, hasta el 80% pueden cursar con deslizamientos contralaterales, por lo que no habría discusión en realizar una fijación profiláctica contralateral. Ahí la discusión entra es cuál es esa edad temprana. Y alteraciones endocrinas, hasta un 100% de los pacientes con diagnósticos o comorbilidades a nivel endocrinológico cursan con deslizamientos contralaterales, por lo que tampoco está en discusión la fijación profiláctica. Y digamos que a manera general, y está escrito en los diferentes textos, y se mantienen vigentes estas recomendaciones clásicas, se debe fijar de forma contralateral de entrada en pacientes obesos con endocrinopatías, con edad de presentación menor al promedio. Digamos que una medida utilizada, y como ya vamos a mencionar, se complementa con otras, es que aún haya una fisis del trirradiado abierto, y hacen una aclaración puntual en dos de los estudios revisados, y es que sean pacientes con difíciles seguimientos, que no vaya a lograrse pues una observación radiológica o un control constante para evaluar la cadera contralateral, y se prefieren estos pacientes de entrada también realizar una fijación profiláctica contralateral. En cuanto a fijar en la totalidad o de entrada todos los pacientes de forma contralateral profiláctica con deslizamiento, Haglund, digamos, en un estudio publicó que el riesgo de artrosis temprana en cadera sana va hasta un 25% en pacientes que no son fijados profilácticamente, mientras que este riesgo se reduce hasta un 0% con fijación profiláctica, y hay muchas escuelas que prefieren de entrada en todos los pacientes realizar esta fijación profiláctica. Sin embargo, pues tener en cuenta que también hay riesgos de complicaciones asociadas, sobre todo en una mala técnica, en donde incrementa el riesgo de necrosis avascular, por lo que pues es ahí donde entra en la balanza cuándo o no fijar la cadera contralateral de entrada y realizar una fijación profiláctica. Y la pregunta, digamos que ahí se traslada o se transmite, ¿cuándo fijar esta cadera contralateral? Y es buscar cómo predecir si va a haber o no un deslizamiento contralateral, o si el riesgo de un deslizamiento contralateral está aumentado. Y los diferentes estudios hablan de un riesgo hasta de 2.335 veces de un deslizamiento epifisiario femoral contralateral, comparado con el riesgo que tiene cualquier paciente o cualquier individuo de un deslizamiento unilateral inicial, por lo que de entrada el riesgo sí es considerablemente alto, y no es descabellado que algunas escuelas realicen fijación profiláctica en todos sus pacientes con deslizamientos unilaterales. Sin embargo, en esta búsqueda de factores pronósticos y predecir el riesgo o no de un deslizamiento contralateral, pues las escuelas, y recientemente han habido estudios, vamos a enfocarnos en dos que son como lo más reciente descrito, en buscar alguna medida de objetivizar, de hacer algún score o algún factor pronóstico específico a la hora de la toma de decisiones. Este estudio entonces de 2020, en donde en principio hablaron 183 pacientes con deslizamiento epifisiario capital femoral. Tener en cuenta que fue un estudio retrospectivo, no prospectivo, entre 2016 y 2017. 114 de estos pacientes, el 62% eran hombres, eh, y 90 de estos eran mujeres, el 49%. Perdón, 114 eran hombres, el 62%, 90 de estos pacientes, el 49% eran afrodescendientes, 70 de los pacientes, o un 43%, eran caucásicos. Se incluyeron solamente hombres menores a 16 años y mujeres menores a 14 años. Hay que tener muy en cuenta, y ya vamos a discutirlo un momento, que en este estudio se excluyeron de entrada los pacientes que fueron por, digamos, criterios vigentes, o los criterios clásicos, como mencionamos, para fijar una cadera profiláctica con riesgo aumentado por endocrinopatía, obesidad. De entrada, se excluyeron los pacientes fijados de forma inicial de forma profiláctica, o pacientes que no tenían radiografías adecuadas. Ya digamos que en el estudio adicional de los pacientes en el seguimiento, 9 de los pacientes que no habían sido diagnosticados con una endocrinopatía fueron diagnosticados durante el seguimiento, correspondió a un 5%. 155 de los pacientes, un 85%, su signo o síntoma más bien primario fue un dolor agudo inguinal. En 102 de estos pacientes, un 56% cursaron con deslizamientos epifisiarios capitales femorales crónicos, y un 57% eran deslizamientos epifisiarios capitales femorales estables. Eh, digamos que ya a manera de resultado, de la totalidad de estos pacientes, 33 de los 183 cursaron con un deslizamiento epifisiario capital femoral contralateral posterior en el seguimiento. Esto corresponde a un 18%, teniendo muy en cuenta y presente que los pacientes no
pues más bien los pacientes que se fijaron de entrada de forma contralateral no fueron incluidos ni evaluados en el estudio. Es importante y digamos allí ellos empezaron a evaluar diferentes escalas de medición de estabilidad, de crecimiento óseo, de evaluación de crecimiento óseo de la pelvis, diferentes ángulos medidos a la hora de evaluar el deslizamiento, inclusive, incluyendo, perdón, el epífisis diaficiario, y llegaron a la conclusión, como ya vamos a mencionar, de que habían tres factores pronósticos que cobraban utilidad a la hora de definir o no la fijación profiláctica y que eran estadísticamente significativos. El primero de ellos, la evaluación del score modificado de Oxford, esto en cuanto al crecimiento óseo, que como vemos mide 5 parámetros y es en las imágenes, la imagen del ilíaco, la imagen del cartílago trirradiado, si está cerrado o no, la imagen de la fisis de crecimiento femoral, también si está cerrada o no la fisis proximal, la fisis de crecimiento del trocánter mayor, si está cerrada o no, y la fisis de crecimiento del trocánter menor, da un puntaje para cada una de las imágenes, en donde vemos si la fisis del ilíaco pues ya tiene lo que sería más o menos un Riser 1, 2 sería 3 puntos, un Riser 2, 3, 4 puntos y un Riser ya 5, 5 puntos, el cartílago trirradiado abierto, un punto, digamos que tenga esbozos pero no esté completamente cerrado, 2 puntos, y ya un cartílago trirradiado completamente cerrado, 3 puntos. La fisis femoral proximal también, una fisis completamente abierta, 5 puntos, una fisis regular pero aún no cerrada del todo, 6 puntos, ya una fisis completamente cerrada, 7 puntos, y asimismo para el trocánter mayor y el menor. Y este puntaje, digamos que vamos a describir, fue estadísticamente significativo a la hora de la toma de decisiones o de tomar un factor pronóstico en pacientes con un deslizamiento epifisiario femoral proximal y la fijación contralateral. Los diferentes estudios previos, digamos que sí habían utilizado o descrito el uso solamente del cartílago trirradiado y si este estaba abierto o no, o el grado de madurez para definirlo como un factor de riesgo. Sin embargo, en este estudio, de forma aislada, el cartílago trirradiado no arrojó resultados estadísticamente significativos y lo que sí arrojó resultados fue el Oxford Score modificado. Entonces, digamos que a manera de pues, ya de discusión en los resultados que ellos emitieron, su sugerencia o su algoritmo es utilizar tres factores o encontraron tres factores predictivos significativos. Una edad cronológica menor o igual a 11 años, habla de uno de los factores de riesgo. Una diferencia, como mencionábamos en el ángulo de Southwick o el ángulo epifisiario, que sea menor o igual a 21 grados, en donde la cadera sana tenga un ángulo que esté cercano o menor o igual a esos 21 grados con respecto a la cadera deslizada, y el Oxford Score modificado, como mencionábamos en la imagen, menor o igual a 20 grados. Ahí, como mencioné, estaba la discusión de si solamente era el trirradiado abierto, pero ellos llegan a la conclusión que en su estudio era el Oxford Score completo el que tenía una significancia estadística como factor predictor. Y con esto en mente, y digamos en el análisis estadístico de sus datos, llegaron a la conclusión de que si el paciente no tenía ninguno de estos factores de riesgo, tenía un riesgo aproximado de un 2,6% de desarrollar de desarrollar un deslizamiento epifisiario capital femoral contralateral. Esto tener muy en cuenta y también presente que fue un seguimiento en 24 meses, no un tiempo mayor. Eh, si cursaba con uno de los factores de riesgo, este riesgo aumentaba hasta un 9,2% y eran estos pacientes en donde entraban pues en esta zona de discusión de si realizar o no la fijación profiláctica o si simplemente se realizaba un seguimiento y una observación estricta para pues, vigilar cambios en esas cabezas y esas epífisis femorales contralaterales. Si cursaban con dos de los factores de riesgo, hasta un 16,7%, y con tres de los factores de riesgo, un 73%, en donde en estos últimos dos creería, y ellos describen sobre todo los pacientes con los tres factores de riesgo asociados, ante un 73% de un deslizamiento contralateral, no hay discusión alguna de realizar una fijación profiláctica. Entonces, ojo y para tener en cuenta en este estudio, el estudio subestima el riesgo de deslizamiento epifisiario capital femoral por dos condiciones que hemos venido mencionando, y es que el seguimiento solamente son 24 meses y al ser un estudio retrospectivo excluyeron los pacientes que se fijaron profilácticamente de ingreso, y son esos pacientes que por características clínicas o criterios clásicos, obesidad, endocrinopatías, o edad temprana de cierre, pues digamos, inclusive los que consideraron en principio que tenían un cartílago trirradiado muy abierto, una edad muy temprana, fueron fijados de entrada y también deberían ser evaluados estos pacientes, pero pues no había forma de hacerlo. Y ellos básicamente, como mencionaba, con este estudio recomiendan siempre usar este score a la hora de definir o no
la fijación profiláctica en los pacientes ya queda una herramienta más objetiva para la toma de decisiones, de estar presentes los tres predictores, o ser un paciente con menor a 11 años, con un Southwick, una diferencia del Southwick menor o igual a 21, y un Oxford menor a 20, siempre realizar fijación profiláctica, y solamente la recomendación de ellos es que estar ausentes los tres se podría con total seguridad considerar observación del paciente. Si en fijación profiláctica de estar presentes uno o dos lo dejan a criterio del cirujano. Y bueno, digamos que es una herramienta muy útil, pero entonces, ¿qué nos queda o qué otra herramienta podemos utilizar? Y es donde nos queda la duda. Y dentro de las alternativas más recientes o lo más recientemente encontrado y parte de lo que generó el interés en la charla, eh, este artículo pues que nos compartió el profe Galván de 2022 de este año en el Journal, el JPO, el Journal of Children Orthopedics, perdón, el JCO, en donde básicamente buscaban encontrar también o la presencia de un algoritmo o un factor predictor o pronóstico que nos permitiera tomar de forma más objetiva y más significativa, con un mayor poder, la decisión de fijar o no de forma profiláctica esta cadera contralateral en el deslizamiento epifisiario femoral. Y este estudio, entonces, como vemos, se basó en el registro ortopediátrico sueco, un seguimiento mucho más amplio con niños con deslizamiento epifisiario capital femoral entre enero del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2013. Incluyeron 379 niños de forma inicial, 449 caderas deslizadas. De estas 162 eran niñas, 217 eran niños, y como vemos en el margen izquierdo, 27 niños tuvieron un deslizamiento bilateral primario, 11 eran hombres, perdón, 11 eran niñas, 16 eran hombres, em, por lo que estos pues se fijaron in situ de forma inicial bilateral. De estos 379, 201 niños tuvieron una cadera unilateral deslizada, y se optó, ya que no contaban con factores de riesgo asociados de los descritos pues clásicamente, por realizar una observación en estos pacientes. Y de estos 379, 151, si bien eran unilaterales, tenían endocrinopatías asociadas, eran obesos, por lo que se realizó fijación profiláctica de entrada. De estos 201 niños que entraron pues en el grupo de observación, 43 que estaban durante los seguimientos sufrieron un deslizamiento epifisiario capital femoral posterior. 156 fueron solo unilaterales y estos se continuaron en seguimiento, y dos de los niños pues se perdió el seguimiento. Em, y digamos que con la evaluación algorítmica de estos resultados, ellos evaluaron pues, en cuanto al índice de Southwick y otros ángulos, la gravedad del deslizamiento, la clasificación clínica del deslizamiento epifisiario capital femoral inicial, ya fuera estable o inestable, o el tiempo pues, de evolución, si era agudo, crónico o crónico agudizado, si era hombre o mujer. Evaluaron índice de masa corporal ajustado a la edad, diferencia del ángulo epifisiodiaficiario, el ángulo de Southwick, y comorbilidades asociadas. Y sometieron a 4 observadores. Ellos decían que 2 ortopedistas pediátricos, 2 residentes de ortopedia, la evaluación de la madurez del cartílago trirradiado, realizaron una cartilla en donde, similar pues a la imagen que tenemos previamente, se les pasaba a los evaluadores de las imágenes, y ellos definían y clasificaban tanto la madurez del cartílago trirradiado como el Oxford Score por completo. Ahí hacen la aclaración de que el Oxford Score completo no fue evaluado, o no fue evaluable más bien en todos los pacientes en su estudio, ya que no todos tenían radiografías de pelvis, sino algunos solo radiografías de caderas, por lo que no se podía evaluar la fisis de crecimiento del ilíaco. Y con esto en mente, evaluaron la sensibilidad y especificidad de su criterio y de su método para definir la realización de entrada de una fijación profiláctica. Y llegaron a la conclusión de que en su estudio encontraron un único predictor eh, para definir o no la fijación profiláctica desde el principio en un paciente con un deslizamiento epifisiario capital femoral unilateral, y fue la edad cronológica, poniendo una edad límite de 13 años de edad. En su estudio ellos llegaron a la conclusión de que en pacientes de 13 años o mayor, una de cada 15 niñas y 3 de cada 65 niños podrían sufrir de un deslizamiento, o sufrieron más bien en su estudio de un deslizamiento contralateral, y esto correspondería alrededor de un 5% de riesgo de deslizamiento, y con este riesgo ellos consideran como un riesgo o un límite seguro para mantener este paciente en observación. O sea que la conclusión final de ellos quiere decir que, y el predictor único y definitivo, fue que en edades menores de 13 años siempre deberían ser llevados a una fijación profiláctica sin tener en cuenta otras consideraciones, teniendo en cuenta que con los análisis multivariados de su estudio
manteniendo los pacientes, pues, o siendo estos fijados de forma profiláctica menores a 13 años, tenían una sensibilidad de 88% y especificidad de 51% para prevenir este deslizamiento epifisario contralateral posterior. Eh, y el riesgo general, como mencionaba, en deslizamiento por encima de 13 años es de aproximadamente un 5%, por lo que se puede tolerar y considerar pues de considerarse pertinente más bien la observación estricta radiológica. Y digamos que ya para finalizar y digamos dar algo de unión, mi objetivo era dar algunas consideraciones y una propuesta de cómo podríamos manejarlo nosotros en nuestro servicio. Y es que, pues, primero tener en cuenta que siempre las indicaciones, o hasta hoy por lo menos, se mantienen las indicaciones clásicas de fijación profiláctica, pacientes con edad muy temprana de presentación del deslizamiento unilateral, ya sea pues cronológica o porque la fisis de crecimiento, sobre todo el trirradiado, esté completamente abierta. Ya puntualmente pacientes con endocrinopatías diagnosticadas, pacientes obesos, y como mencionábamos, pues ahí entre comillas, pacientes de difícil seguimiento radiológico en los que no se va a poder contar con una imagen subsecuente radiológica con frecuencia o que vayan a asistir a las citas de control. Y con base a las últimas recomendaciones o lo descrito en la literatura, empezar a considerar fijación profiláctica siempre en pacientes menores a 13 años como única indicación, y asociado a esto en pacientes pues menores a 11 años o ya mayores a 13 años, con la diferencia del ángulo de Southwick menor o igual a 21 o el Oxford Score menor o igual a 20. Y con esto en mente, pues esta era la propuesta que yo quería dejar en el ambiente y pues la idea de que podría ser un algoritmo de cómo manejar los pacientes con deslizamiento epifisario capital unilateral, con base a lo más recientemente descrito, y es que en deslizamiento epifisario capital unilateral, perdón, en un paciente con un índice de masa corporal normal, sin endocrinopatía, ni ninguno de los factores clásicos de riesgo o predictores que nos lleven a pensar en fijarlos de entrada, evaluar la edad. Si es un paciente menor a 13 años, pues de acuerdo a lo descrito y la literatura, con el poder que ellos describen en su estudio, se debería considerar de entrada una fijación profiláctica. Pero en pacientes mayores a 13 años, evaluar si hay una diferencia del ángulo de Southwick menor o igual a 21, asociado al Oxford Score, que hablaría pues de el crecimiento o el cierre del cartílago trirradiado, como vimos, del ilíaco y de las fisis de crecimiento del trocánter mayor y el fémur proximal menor a 20. El riesgo en estos pacientes es hasta un 16.7% de deslizamiento epifisario capital femoral contralateral, y pues digamos que con ese riesgo uno también debería optar más por considerar una fijación profiláctica de entrada. Pero si es un paciente mayor a 13 años sin otros factores predictores positivos, se podría, y es este paciente el que entraría en la observación estricta radiológica. Y ya en pacientes que tienen solamente uno de los dos criterios o de los factores predictores positivos, ya sea el Southwick o el Oxford Score positivo, el riesgo es de un 9.6%, por lo que a criterio del cirujano se podría optar por cualquiera de las dos alternativas y no estaría contraindicado, ya sea la observación estricta y vigilancia radiológica o fijación profiláctica de forma inicial. Y pues esto era lo que traía para hoy, para revisar pues el tema. Cristian, muchísimas gracias. Yo creo que fue bastante importante la revisión de este tema, puesto que siempre ha sido y será controversial. Sin embargo, nosotros teníamos una preocupación con eso. Yo personalmente en este momento tenía una estadística diferente, pero con lo que mencionas, casi que todos los pacientes hay que hacer desviación profiláctica. ¿Por qué? Porque la estadística que yo tenía era el 20% de deslizamiento contralateral en la población general y vos hablas de más del 50%, 50 a 60 y pico por ciento. Eso hace que si ese riesgo es tan alto, o sea, si el 50% quiere decir que usted se la juega entre sí y no, entonces estaríamos a favor de casi que fijar todos los pacientes. Estoy diciendo eso solamente en cuanto a la estadística. Ya nos objetivizaron con el estudio de los suecos, que siempre serán importantes porque ellos tienen registros completos de sus poblaciones, lo que hace que sus datos sean bastante aproximados a la realidad. Entonces ellos definen mejor las cosas. Yo te agradezco mucho la revisión del tema, pienso que es muy importante. Hay dos cosas que no comprendo. No sé qué quiere decir cuando
cuando hacen la diferencia en el ángulo de Sawick de 0 a 21 grados. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo quisiera interpretar eso como que hay una diferencia mayor de 20 grados entre la cadera sana y la cadera que se deslizó, porque siempre en todas las diapositivas veo que dice menor 0 igual a 20, entonces no entiendo ese concepto. Sí, no, profe. Mismo que lo mismo que en el score de Oxford, aunque ese está un poco más claro, en el score de Oxford a mayor puntaje, pues mayor inmadurez ósea, ¿no es cierto? De acuerdo al puntaje que se le da trigradiado, a la fisis, al trocánter, mayor, al menor. Ese lo comprendo más fácil, pero el otro no lo entiendo. No entiendo cuál es el concepto que es de 0 a 21 grados. No entiendo. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Claro que sí, profe. Lo que ellos hacen referencia es que midiendo el Southwick o sea, miden el Southwick de la cadera sana. Sí. Southwick de la cadera sana le restan el Southwick de la cadera afectada, deslizada. Le restan. Sí, señor. Le restan el Southwick. Entonces siempre va a dar negativo, porque es que el Southwick de una cadena sana normalmente es de 0 a 10. Me confundí yo, no, al revés. El Southwick de la cadera afectada le restan el de la cadera sana. Ya, ya. Y si la diferencia es menor o igual a 21 grados, quiere decir que es muy cercano el Southwick de ambos, y eso es lo que ellos les han mostrado en el estudio, que aumenta el riesgo, ya sea porque biomecánicamente esa cadera pues, tiene mayor... ¿Aumenta o disminuye? Profe, entre más cercano el ángulo, o sea, entre menor sea la diferencia, o sea, entre más similar el Southwick, hay mayor riesgo de que se deslice la sana. A mí no me cuadra mucho pues porque quiere decir que está un poquito deslizado dentro del lado sano. Básicamente, exacto. Ellos Por lo eso interpretan así, y es lo que les ha mostrado su estudio. Pero no logro entender el concepto. Estoy muy bruto, que no sé. Porque yo lo entiendo como lo acaba de decir Simón. Si está muy cerquita una cadera de la otra, vos decís que hay más riesgo. Sí, eso es como ellos lo interpretan, profe. Sí, en todo el estudio, mira, inclusive aquí, venga, lo muestro. Bueno, no, vale la pena. Yo voy a revisar el concepto porque a mí no me queda claro esa resta. Sí. Sin embargo, pues lo importante es el concepto. Miren, pues, para todos los colegas que cada vez nos aproximamos más, dijéramos, al deber de fijar contralateralmente la cadera. En la experiencia que yo tuve con el doctor Thijs Longwig Hansen Berna, ellos fijan absolutamente todas las caderas. Dijéramos que eso es un extremo del espectro, pero ellos las fijan absolutamente todas, absolutamente todas. Nosotros hemos hecho consideraciones, los americanos también hacen consideraciones, porque acuérdense que a ellos les da miedo que de pronto fijen una cadera profiláctica y esa se les complique. Entonces, por eso la necesidad pues de objetivizar de cierta manera las indicaciones. Creo que el objetivo de esta revisión se cumplió. Me parece que es bastante importante las conclusiones a las que llegan los dos estudios. Obviamente, pues que habrá que, en manos de Marulo, ver ¿cómo es que se dice? La validez. Sin embargo, pues nos pone en alerta de la necesidad de estar atentos a las fijaciones profilácticas. ¿Alguno de los compañeros quiere dar su opinión? Simón, muy importante tu opinión. Miguel, César, ¿qué opinan ustedes de esta revisión que acabamos de hacer y de la necesidad de estar más atentos a las fijaciones contralaterales? Profe, yo he estado siempre con digamos, con el mismo enfoque suyo, pues, y más o menos parecido a los suizos, y es que sí, uno puede objetivizar qué pacientes se van a deslizar o no. Lo que pasa es que para nosotros en nuestro medio, con el tipo de paciente que tenemos, a veces es difícil asegurar ese seguimiento en un paciente que, como generalmente nos llegan, casi nunca nos llegan en agudos y no son todos crónicos agudizados, que llevan más de 6, 8 meses de síntomas y que se demoraron para llegar a nosotros todo ese tiempo. Entonces,
es muy triste ver después que uno logró reducir una cadera y que llegue después a los 4 meses con un deslizamiento severo, para hacerle otra vez un DUM modificado, para hacerle pues una osteotomía reorientadora bien severa. Y a mí me parece que